La preparación y evaluación de proyectos se ha transformado en un instrumento de uso prioritario entre los agentes económicos que participan en cualquiera de las etapas de asignación de recursos para implementar iniciativas de inversión. Para muchos, la preparación y evaluación de un proyecto es un instrumento de decisión que determina si el proyecto se muestra rentable, debe implementarse, pero si resulta no ser rentable, debe abandonarse. Un proyecto de inversión no es más que la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema pendiente de resolver, entre tantas, una necesidad humana. El proyecto surge como una respuesta a una idea que busca ya sea la solución de un problema o la forma de aprovechar una oportunidad de negocio, que por lo general corresponde a la solución de un problema de terceros. Si se desea evaluar un proyecto de creación de un nuevo negocio, ampliar las instalaciones de una empresa, reemplazar su tecnología, fusionar y adquirir empresas, cubrir un vacío en el mercado, sustituir importaciones, lanzar un nuevo producto al mercado, complementar un sistema de transporte urbano, proveer de servicios, aprovechar económicamente los recursos naturales o por razones de Estado y seguridad nacional, entre otros, ese proyecto debe evaluarse en términos de convivencia económica de manera que se asegure que resolverá una necesidad humana eficiente, segura y rentable. ¿Qué es un proyecto? Según Ander Eck y José Aguilar, en el año 1989 definieron que proyecto es la unidad de actividad de cualquier naturaleza que requiere para su realización del uso o consumo inmediato o a corto plazo de algunos recursos escasos o al menos limitados, séase ahorros, divisas, talento especializado, mano de obra calificada, entre otros, aún sacrificando beneficios actuales y asegurados en la esperanza de obtener en un tiempo mayor beneficios superiores a los que se obtienen con el empleo actual de dichos recursos. Sean estos nuevos beneficios tanto financieros, económicos o sociales. ¿Qué es la evaluación de un proyecto? Evaluar equivale a valorizar, medir su valor. La evaluación de un proyecto es el proceso que consiste en comparar sistemáticamente los costos en que se incurren y los beneficios que se obtienen a lo largo de la vida útil del proyecto. Análisis del problema. El problema es un componente de la realidad susceptible a ser modificado en la dirección deseada, mediante la ejecución de planes, proyectos o programas. El problema es la diferencia entre lo que se quiere y lo que se tiene. Se trata de una situación que denota inconveniencia, insatisfacción, un hecho negativo o la existencia de algo malo. Características de un problema. El problema adecuadamente formulado reúne las siguientes características. Refleja un estado o situación negativa. Los problemas se hacen evidentes para sus expresiones o manifestaciones externas, por la forma negativa como afectan a los pobladores. Esta situación negativa debe ser reconocida por la población. Los problemas deben ser reconocidos como suyos por los pobladores. Este hecho constituye uno de los factores claves para la sostenibilidad de acciones promovidas por el proyecto. El problema debe afectar a la mayoría de los pobladores. Los problemas no surgen ni son impersonalmente dados a los proyectistas. Estos son más relevantes cuando representan al sentir y afectan a la mayoría de los pobladores. Se trata de una situación negativa real y no teórica ni ficticia. Generalmente se identifican problemas teóricos o ficticios cuando estos se formulan por el gabinete. Preferentemente el problema debe ser actual, no futuro. Es cierto ya que los planificadores pueden estar visualizando problemas a futuro, sin embargo, en un contexto de pobreza. Es necesario priorizar problemas urgentes y actuales. Un problema no es la ausencia de una solución, un bien o un servicio. Constituye uno de los errores más grandes y frecuentes al momento de definir un problema. Un problema tiene solución. Si un problema no tiene solución, entonces pasa a ser una condición con la que deben convivir los pobladores. Un problema no es un hecho o condición con la que deban convivir los pobladores. Un problema enfoca más a la gente que en los fenómenos.
Es decir, aquellos problemas que tienen que ver con las personas o organizaciones son de mayor potencia para la sostenibilidad de los proyectos que los relacionados a la disponibilidad de los recursos. Debe ser formulado en términos claros, no debe ser ambiguo. Es importante para identificar y formular el problema en términos específicos y claros. Si el problema ha sido solucionado en forma parcial, sigue siendo un problema. Árbol de problemas. El árbol de problemas es una herramienta de análisis que permite reconocer aquellos problemas vinculados a un tema o situación específica y saber distinguirlos en sus relaciones de causa y efecto. La noción de causa-efecto alude a una manera lógica de análisis y reflexión que posibilita el reconocimiento de las diferentes dimensiones que presenta un problema a partir de las siguientes preguntas. ¿Cuál es el problema central? ¿Por qué razón sucede este problema? ¿Y qué consecuencias ocasiona? Los problemas no están sueltos. Uno no se encuentra frente a un problema, sino forman parte de sistemas problemáticos, constituyendo problemas interrelacionados, los que pueden disponer en forma lógica. A veces existe la tendencia a presentar los problemas de una manera unidimensional, pensando que un problema presenta una sola causa y un solo efecto. Técnicas para la construcción del árbol de problemas. Para el árbol de problemas debe construirse en uno o más talleres, de ser posible con la participación de todos los actores importantes de este desarrollo rural. Vale decir que tendremos a los habitantes, a los técnicos, a los usuarios, a las autoridades y a las instituciones. Bajo la guía de esto, el facilitador va a controlar la tecnología, el árbol de problemas e información sobre todo en la realidad analizada. Para esto tenemos pasos. La primera sería la identificación clara del tema o situación a analizar mediante el árbol de problemas. El siguiente paso sería, mediante la lluvia de ideas, identificar todos los posibles problemas que van a ir relacionados al tema o a la situación que vamos a analizar. Pasar por un filtro. ¿Esto qué quiere decir? Que tienes que pasar por un filtro todo lo antes constituido, todo lo que hemos dicho ya, mediante la lluvia de ideas, mediante la identificación. Tal es así que vamos a identificar todos los problemas. 4. Vamos a seleccionar el juicio de los participantes, que va a constituir en un problema central. Anotar las causas del problema central. Elaborar un esquema, el cual va a demostrar que las relaciones de causa y efecto tienen relación. Para esto también se debe realizar como último paso, revisar el esquema completo y verificar su validez e integridad. Tenemos los objetivos del proyecto. Bueno, una vez que nosotros hemos identificado los problemas a resolver, el siguiente paso es formular los objetivos que debemos de alcanzar con el proyecto. En este caso, el objetivo principal de esto es que va a prever los beneficios del proyecto en forma de condiciones futuras claramente descritas. También tendremos que su objetivo describe los cambios o cambios que se pueden esperar de corto, mediano a largo plazo en ciertas partes de la vida laboral como resultado de una implementación de planes de programas y proyectos. Diferenciación de objetivos. Objetivos de desarrollo. Bueno, estos nunca están estáticos, por lo tanto jamás se alcanzan, puesto que aparecen unos nuevos y los antiguos se renuevan con cada paso. Estos son para mejorar el ser, el hacer y el tener. Objetivos del proyecto. Contribuyen al desarrollo del hombre. Unos son de carácter continuo, que requieren ejecutar acciones en forma permanente, y otros son de carácter discontinuo, que concluye una vez ejecutado la obra, como por ejemplo los proyectos de inversión. Los objetivos del documento son presentar información para comunicar resultados o ideas a otras personas con el fin de que les sirva como insumos para otros trabajos, para convencerlos de la bondad de invertir y otros fines de comunicación. Niveles de objetivos del proyecto. Tenemos el objetivo general, que vendría a ser el más amplio, hacia el cual se dirigen todos los esfuerzos del proyecto. Corresponde a una contribución que el proyecto ofrece para una comunidad hacia largo plazo. El objetivo principal es aquel que pretende resolver el problema central identificado, y en realidad vendría a ser el para qué
se realiza un proyecto. Los objetivos específicos son concretos, necesariamente se deben alcanzar para lograr el objetivo principal, y estos exponen logros que se esperan del proyecto mismo. Características de los objetivos. Primero, debe ser medible, porque caso contrario sería tan solo una declaración de sueños y fantasías. 2. Flexible. Siempre debe admitirse la posibilidad de modificarse los objetivos, solo siempre y cuando se demuestre fehacientemente que no sea factible alcanzar dicho objetivo. 3. Ambicioso. Es importante que sea motivador. 4. Alcanzable, ya que sobre una línea base de experiencias anteriores y la disponibilidad de recursos se debe plantear objetivos factibles de ser alcanzados en un periodo previsto. 5. Evitar maximalismos. Caso contrario sería imposible de ser alcanzados por un solo proyecto. 6. Participativo y comprometido, porque los objetivos que son fijados por altos jefes, por un conjunto pequeño de personas, no funcionan, pues no involucran ni comprometen a las personas que realmente tienen que llegar a alcanzarlos. 7. Gradual. El camino para alcanzar los grandes objetivos está compuesto por pequeños escalones, pequeños objetivos. 8. Coordinado. Los objetivos de una institución deben ser coordinados entre sí a diferentes niveles. Para redactar objetivos se deben plantear dos preguntas iniciales. ¿Quién aprende? ¿Qué aprende? Verificando los criterios de conducta observable, eficiencia y circunstancia, se aprecia que el objetivo formulado cumple estos requisitos, además de las circunstancias de tiempo y cantidad. Al formular objetivos es importante elegir verbos que representen adecuadamente aquello que se desea alcanzar. Verbos poco aconsejables. Son verbos que denotan maximalismo, difíciles de alcanzar con un solo proyecto, por ejemplo, eliminar, erradicar. Verbos que indican medios en lugar de fines, por ejemplo, organizar, capacitar. Verbos que denotan exagerada ambigüedad, como por ejemplo, conocer, saber. Verbos apropiados para el documento y no para el proyecto propiamente dicho, como por ejemplo, describir, comunicar. Verbos débiles son aquellos que no invitan a la acción y que denotan e invitan a una cierta pasividad. Incluyen aquellos que denotan cierta ambigüedad. Verbos débiles son aquellos que no invitan a la acción y que denotan e invitan a una cierta pasividad. Incluyen aquellos que denotan cierta ambigüedad. Tipos de objetivos. Al formular proyectos se deben tomar en cuenta los siguientes tres tipos de objetivos. Objetivos económicos. Aquellos que buscan cambios en ser utilizados para producir bienes y o servicios, en los productos, la productividad y los rendimientos de actividades económicas, y también en los ingresos de las familias rurales. Objetivos sociales son aquellos que procuran cambiar las condiciones de la educación, salud, vivienda, alimentación u otros aspectos de la vida de las personas. Objetivos específicos. Los objetivos específicos de un proyecto son generalmente los objetivos educativos, mientras que los objetivos principal y general pueden ser los objetivos económicos o sociales. Los objetivos específicos de un proyecto se pueden formular tomando en cuenta los siguientes aspectos. Conducta observable. Al realizar los objetivos específicos en este aspecto se pueden identificar verbos como identificar, comparar, registrar, instalar, clasificar, entre otros, en el cual es utilizada para describir un tipo de comportamiento. Como ejemplo tenemos los usuarios de los canales serán capaces de identificar los componentes móviles del equipo de riego. El nivel de desempeño aceptable está referido a la exactitud, velocidad y calidad de desempeño que es de esperar al final del proyecto. Como ejemplo, los canales de riego de los usuarios se instalan adecuadamente y ponen en funcionamiento el equipo de riego en un promedio de tiempo.
La condición o circunstancia se refiere a la situación en la que el formulador del proyecto debe mostrar el nuevo comportamiento en su parcela, en la comunidad, en un animal, en el sistema de riego o en su familia u otros. Por ejemplo, los canales de los usuarios de riego instalan correctamente y ponen en funcionamiento el equipo de riego en sus parcelas. Principales errores en la formulación de objetivos. A pesar de las recomendaciones en el sentido de que un proyecto debe tener claros sus objetivos, no son muchos los proyectos que no cumplen con este requisito. Diversos autores encontraron las siguientes deficiencias en materia de presentación de objetivos. No se mencionan los objetivos en forma explícita, por lo que hay que deducirlos de la lectura del documento. No se identifica quiénes serán los agentes que alcanzarán los objetivos que se presentan en el documento. Ausencia de correlación entre los problemas detectados en el diagnóstico y los objetivos del proyecto. Formulación de objetivos en función de los intereses institucionales sin tomar en cuenta a los pobladores. Ambigüedad de los objetivos con referencia a las plazas, lugares, beneficiarios o cambios esperados. Árbol de objetivos. El árbol de objetivos es un procedimiento metodológico que permite identificar y clasificar los objetivos por orden de importancia, describir la situación a la que se espera llegar una vez resueltos los problemas mencionados, visualizar un diagrama en relación entre medios y fines. Técnica para la construcción del árbol de objetivos. El árbol de objetivos debe ser construido en uno o varios talleres con la participación de actores, se hace pobladores, técnicos, profesionales, autoridades e instituciones, y bajo la conducción de un facilitador con dominio de la técnica del árbol de objetivos y conocimiento de la realidad motivo de trabajo. La elaboración del árbol de objetivos constituye una herramienta para verificar la calidad del árbol de problemas. Si el árbol de problemas está bien elaborado, entonces será sencillo transformarlo en árbol de objetivos. Objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos se utilizan para hacer operativa la declaración de la misión de un proyecto o una empresa, es decir, ayudan a proporcionar dirección a cómo la organización puede cumplir o trasladarse hacia los objetivos más altos de la jerarquía de metas, la visión y la misión. Conclusiones. El análisis de problema permite definir las consecuencias más relevantes de un problema social, nos ofrece los impactos que puede generar un determinado proyecto y generar soluciones. El análisis de problema corresponde y se basa en definir la necesidad que se pretende satisfacer o el problema que se busca resolver, definir su magnitud y establecer a quienes afectan las deficiencias detectadas, grupos, sectores, regiones o la totalidad de un país. Un buen análisis de problema, además de identificar los aspectos negativos de una situación existente, permite establecer las relaciones causa-efecto entre los problemas detectados. En cualquier proyecto de inversión, es importante antes de iniciar cualquier trabajo de investigación aclarar cuáles son los objetivos y metas que se quieren alcanzar, así como los medios para lograrlo. Trabajar por objetivos es una manera eficaz de garantizar la productividad en cierto lapso para administrarse mejor y ser más eficiente. Los objetivos son el resultado que se busca la empresa al implementar un proyecto de inversión. Los objetivos son de suma importancia, el cual radica en que son la guía de las actividades que se realizan en la etapa de estudio, así como durante la puesta en marcha y el funcionamiento normal. Eso es todo, amigos.